Si sos tan popular, si tenés tanto apoyo, ¿por qué tenés la necesidad de cambiar la constitución, adelantar elecciones? Si estás tan seguro que vas a ganar, que tu proyecto como partido político es tan sólido, la respuesta es que pues, no es así, ¿no? Si tenés la necesidad de hacer todo esto, ni tu proyecto es tan sólido como partido político y tampoco sos tan popular como decís que sos. Bienvenidos a Palabras bajo la lupa, en la serie del podcast de diálogo político donde analizamos ideas, debates y desafíos de la democracia en América Latina. Hoy nos trasladamos a El Salvador para entender cómo se vive la política desde otro lugar, desde la oposición en un país donde la concentración del poder y las prácticas autoritarias se han convertido en moneda corriente desde el año 2019. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Bueno, Franco, muchas gracias y bueno, hoy vamos a tener un episodio sumamente interesante en Palabras Bajo la Lupa, que como saben es una miniserie que hemos creado en el podcast de Bajo la Lupa y de Diálogo Político para conversar con personas protagonistas, no solo del mundo de la política en primera línea, sino también con personas que trabajan desde el mundo más intelectual de las ideas. Pero hoy vamos a estar con una diputada de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Le damos las gracias a Claudia Ortiz, que es diputada por el partido Vamos, que se ha hecho un espacio en su agenda para conversar con nosotros sobre algo que nos preocupa en diálogo político hace mucho rato y ha sido el avance autoritario que ha tenido El Salvador. Entonces hoy queremos mirar un poco cómo es la dinámica desde la oposición, desde la alternativa a ese poder que se ha sembrado en América Latina como casi que absoluto, ¿no? En esa sociedad y en ese país. Solo para comentar rápidamente, Claudia es abogada y politóloga, si no me equivoco, y tiene más de 10 años vinculada a temas de transparencia y de políticas públicas. Es decir, que es una policy maker que llegó al Parlamento, ¿no? Desde 2021, perdón, está en la Asamblea Legislativa de El Salvador, que para quienes no saben es una asamblea unicameral, ¿no? Desde ese lugar, desde la Asamblea, se ha venido convirtiendo en una voz en defensa de la democracia, de las instituciones y de los derechos humanos, en un país que ha generado mucha controversia con todos estos temas. Para muchas personas, tanto dentro como fuera del país, la trayectoria de Claudia refleja un compromiso con la rendición de cuentas y la separación de poderes, y le ha tocado nada más y nada menos que ser una de las voces críticas en un escenario político que está dominado por la mayoría a favor del presidente Nayib Bukele, de su partido Nuevas Ideas y sus aliados políticos, ¿no? De tal manera que, bueno, hoy vamos a hablar de un caso sumamente particular, Franco. Justamente, vamos a hablar de El Salvador, o más concretamente de la política en El Salvador. Pocas veces tenemos la oportunidad de mirar la soledad de la oposición en un parlamento con esa mayoría oficialista, de conocer qué pasa de ese lado. Entonces, Claudia, te doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Franco, hola Ángel, ¿cómo están? Un saludo también a toda la región. Pues gracias por esa invitación. Muchas gracias, Claudia. Bueno, la primera pregunta que tengo para vos es, ¿cómo describirías el estado actual de la democracia en El Salvador? Desde 1992 hasta 2019, 2020, realmente El Salvador no fue capaz y las élites políticas no fueron capaces o no lo quisieron hacer, construir instituciones sólidas y construir también o fomentar una cultura política cívica en El Salvador. Mira que nunca se hizo una inversión decidida, sólida en educación, por ejemplo. También los mecanismos constitucionales para la rendición de cuentas del Ejecutivo hacia el Legislativo, estos contrapesos que la Constitución nuestra los establece, y también la participación ciudadana o generar una sociedad civil autónoma, floreciente, que realmente fuera un contrapeso. Todos estos aspectos, desde el análisis propio, te puedo decir que transcurrieron sin que la democracia se consolidara después de esos 30 años. Entonces, esa democracia no dio los resultados que prometió dar
cuando se firmaron esos acuerdos de paz. Y desde mi punto de vista han habido dos grandes problemas muy importantes. Un problema es, y fue muy evidente, los altos índices de inseguridad, de crimen y de homicidios que ha tenido El Salvador debido al fenómeno de las pandillas. Pero luego también, aquí es la mirada histórica que es importante, las causas que dieron origen al conflicto armado de los años 80 en El Salvador nunca se abordaron de fondo. Y es a la fecha de hoy que tampoco se han abordado. Eso tiene que ver con la desigualdad social, tiene que ver con la marginalidad de grandes sectores mayoritarios de la población, tiene que ver con la mala calidad de los servicios públicos. Entonces hemos logrado tampoco construir un proyecto de país donde el ser humano esté al centro, su dignidad y que el Estado esté en función de promover esa dignidad y esos derechos. Entonces, el sistema político tal como lo teníamos no dio los resultados eh, en los aspectos que les he comentado. Y entonces esto abre la posibilidad de que entre un líder que tiene ideas y prácticas autoritarias y que venga con la promesa de que va a limpiar toda esa corrupción y que además va a resolver el tema de la seguridad y el descontento de la gente ante lo que ya teníamos. Me incluyo en ese descontento, ¿no? Entonces, un sector de la población muy importante, pues, le dio el apoyo, ¿verdad? ¿Cómo es ahorita? Pues, yo lo veo que lo que estamos viviendo ahorita ya no es una democracia que está en construcción, ya no es una democracia imperfecta que lucha por avanzar, por consolidarse, sino que hubo una regresión, entonces hemos caído en un régimen autoritario de corta duración hasta hoy, porque quizás en esta dinámica ya más concreta, más evidente de autoritarismo, llevamos quizás unos 4 años, pero ha sido muy rápido y entonces yo lo describo pues como un régimen autoritario. Bien, régimen autoritario. El, para quienes no saben, el Parlamento de El Salvador en este momento tiene 60 diputados, ¿no es cierto? De esos 60 diputados, 54 están vinculados a Nuevas Ideas, que es el partido de Bukele, o a sus, digamos, aliados, ¿no? A No, sus apoyos realmente políticos. 54 son del partido, del gobierno. Hay 3 que son aliados, entonces son 57 de oficialismo más aliados, y hay 3 diputados en la oposición. Si uno mira este parlamento, ¿no? Y ve, bueno, hay 60 asientos, de los cuales 3 nada más son de la oposición. Esto quiere decir que el gobierno tiene una recontra mega super mayoría que puede aprobar todo lo que quiere. ¿Qué significa ser una diputada opositora en un parlamento con el tamaño de esa mayoría? ¿Cómo se vive la dinámica en el día a día? ¿Cómo funciona esto de oponerse a esa mayoría y decir, ya va, tengo un punto de vista diferente? Mira, durante el proceso electoral que vivimos en enero del 2024, con el que quedó electa esta Asamblea Legislativa, fue un evento con muchísimas irregularidades, violaciones a la ley electoral, violaciones a los derechos políticos, uso masivo de fondos públicos en la campaña, violencia política, eh, y un Tribunal Supremo Electoral que no estaba respondiendo de forma independiente. Estamos en esta situación también porque la cancha ha estado inclinada del lado del oficialismo. Y aún así, el partido que represento es el partido Vamos, que es un partido nuevo también, que surge más o menos al mismo momento que Nuevas Ideas, y que surgimos como una reacción a la política tradicional de la cual ya estábamos hartos, pero nuestro partido no es un partido que se haya dividido de estos partidos tradicionales o que ninguno de nuestros miembros venga de los partidos tradicionales, sino que venimos de la sociedad civil y decidimos meternos en la política. Eh, entonces, todo esto dio estos resultados y aún así logramos cuadruplicar la cantidad de votos que obtuvimos. Pasamos de lograr el escaño que teníamos por primera vez logrado, digamos, primera vez de nuestro partido en el Parlamento en el 2021,
logramos ese escaño con 15,000 votos y volvimos a lograr el mismo escaño, para que ustedes se hagan una idea, con todos estos cambios electorales, con toda esta cancha inclinada, con 67,000 votos, 69,000 votos. Con esa cantidad de votos hubiésemos logrado como partido nuevo más diputados si las reglas no se hubieran cambiado. Yo estoy convencida de que aquí adentro podemos estar en un solo escaño, pero afuera el apoyo es muy grande y es creciente. El Salvador necesita otra transición a la democracia, pero hoy una democracia que haya aprendido de los errores y que permita tener un nuevo intento de proceso democrático, pero que hoy sí se pueda consolidar. Esto que contestás es muy importante y o a mí me hace ver la importancia de tener esta charla con vos, ¿no? Para poder ponderar mejor tal vez lo que está pasando, porque como decíamos en algún momento, la voz, a partir de la que escuchamos lo que pasa en El Salvador, a veces se vuelve casi unitaria, ¿no? Pareciera que solamente es lo que dice el gobierno que quiere que nosotros escuchemos. Y con respecto a eso, y un poco en relación a lo que vos decías del estar solo o no estar solo, o de tener apoyo o no tener apoyo, nos planteamos una pregunta que tiene que ver con esta paradoja que mucha gente se plantea cuando piensa en El Salvador o en el caso de El Salvador, y es un presidente con, según las encuestas, números de aprobación altísimos, de los más altos que hay. Algunos hasta le dan al 80% de apoyos y demás, es decir, una popularidad muy grande, y al mismo tiempo una institucionalidad erosionada, ¿no? Esto que vos planteabas, esa deriva autoritaria que se observa en algunos impactos que se ven y en otros que no se ven, ¿no? Como esto que decís de un cambio en unas reglas del juego que hacen que, aunque a vos te vaya mejor, aunque vos te quiera votar más gente, tengas menos representación, ¿no? Pero digo, volviendo a la pregunta de la paradoja, ¿cómo se sostiene esa democracia cuando la mayoría pareciera o lo más popular es la opción política que termina desarrollando prácticas más autoritarias? Eh, Mira, lo que sucede es que las reglas siguen cambiándose. Las reglas siguen cambiándose y no solo las reglas electorales están cambiando, la forma de gobierno se está cambiando, el orden constitucional se está cambiando. Y la La popularidad, justicia, ¿no? También. sí, y voy a eso. A ver, siempre se habla del tema de la popularidad del actual régimen como la excusa o la justificación de todo lo que está pasando. Y realmente, mm, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de la razón de ser del Estado, no puedes supeditar los derechos de la gente, no puedes supeditar los límites al poder a que haya popularidad o no. Y yo creo que hay que hacer un llamado de atención muy fuerte a, a la comunidad internacional, a los sectores democráticos de la región también, a que podamos estar mejor informados de lo que pasa en El Salvador, porque la popularidad no es eh, la única justificación a la que podemos apelar para que todo esto sea aceptable. Se está cambiando las reglas del juego nuevamente. Tal vez ustedes ya saben, ¿no? Que se cambió la constitución de El Salvador para aprobar o para permitir la reelección presidencial indefinida. Se elimina la segunda vuelta, ¿no? Y además se adelanta la elección presidencial que tenía que haber tomado lugar en 2029, pero se va a realizar en el 2027 al mismo tiempo que la elección de diputados, que tuvo que haber sido una elección de diputados ella solita, ¿no? Y junto a las elecciones municipales como siempre ha sido. Pero iba a tener que ser nuevamente, así como fue en el 2024, ahí es porque coincidían naturalmente ambas elecciones. Pero en 2027 no iban a coincidir las elecciones porque el mandato presidencial es cada 5 años y el legislativo es cada 3 años, es de 3 años, pues. Entonces, si sos tan popular, si tenés tanto apoyo, ¿por qué tenés la necesidad de cambiar la constitución, adelantar elecciones?
y hacer todo este desmán, si estás tan seguro que vas a ganar, que tu proyecto como partido político es tan sólido, pues la respuesta es que pues no es así, ¿no? Si tienes la necesidad de hacer todo esto, ni tu proyecto es tan sólido como partido político, ni tenés eh, una estructura de generar nuevos cuadros y tampoco sos tan popular como decís que sos. Eso creo que también es importante verlo y que sepan ustedes y que sepan quienes nos escuchan que la Constitución de El Salvador se cambió para permitir la reelección presidencial indefinida nuevamente por dispensa de trámite. En una sesión, en unas horas, se cambió una cláusula que no podía ser cambiada, que está expresamente prohibido por esa misma Constitución, que lo relativo a la forma de gobierno, y eso tiene que ver con la alternabilidad de la presidencia, no se puede cambiar. Y por eso también hicimos el gesto, el esfuerzo, la lucha de interponer una demanda de inconstitucionalidad de esas reformas porque violentan cláusulas petras de la Constitución. Y la otra cosa que es importante decir es que estamos en un régimen de excepción, o sea, suspensión de garantías constitucionales desde hace 3 años y medio. Y así hemos ido a elecciones en Desde 2024. marzo del 22, ¿no? Desde marzo del 22 tenemos suspendidas 3 garantías constitucionales. El derecho de defensa, el derecho que la detención administrativa, que debería durar solo 15 días, puede durar lo que sea. Puede durar lo que sea, puedes estar detenido lo que sea antes de que te pongan a la orden de un juez. Y el derecho que el Estado no intervenga en nuestras comunicaciones, o sea, el derecho a la privacidad, también está suspendido desde hace 3 años. Ese es el modelo salvadoreño, suspenderle derechos a todo mundo para poder luchar contra el crimen. O sea, ¿cómo puedes hablar de una solidez de un Estado o de un gobierno que no es capaz de mantener el orden sin mantener los derechos de todos los ciudadanos suspendidos? Entonces ya no es un tema, no se trata del tema de seguridad, se trata de mantener un mecanismo de control social, de censura de la población. Hoy todo el mundo acá tiene temor de expresar su opinión política libremente por temor a ser encarcelado. Porque así como sí, se han encarcelado muchos pandilleros, muchos delincuentes, y sí, hay una situación de mayor tranquilidad o menos incidencia de crimen, pero al mismo tiempo el Estado se está convirtiendo en aquello que combatió en un momento, que es la violencia del Estado está más a la orden del día. Nos contaste, Claudia, algunas cosas que suenan a música en América Latina, ¿no? Esta idea de que de repente un parlamento tiene que sesionar de forma express y cambia una cláusula súper importante de la Constitución, es algo que no es ajeno a nuestra historia constitucional en la región. Lamentablemente, nuestros países cada tanto pasan por un episodio como ese. Creo que no hay país en América Latina que no haya pasado por una situación como esa y sus consecuencias ninguna han sido buenas, ¿no? No hay un solo caso donde esto ocurrió y hayan tenido un resultado positivo. Nos llama mucho la atención que, bueno, que justo la persona que les toca como presidente, Nayib Bukele, Bukele, perdón, es un presidente que se ha mufado de decir, bueno, yo soy el dictador de El Salvador, lo ha puesto en su Twitter y por eso genera mucha noticia. Después una vez dijo que era el dictador más cool y bueno, y millones de cosas, ¿no? Medio en broma, medio en serio, termina contando un poco cómo vienen las cosas en el país, ¿no? Y viene definiendo un poco también cómo es su personalidad. Pero concretamente a lo que tú dijiste, esta idea de que hay miedo en la sociedad y de que las personas corren un riesgo, em, esos riesgos son, digamos, tienen una voz, tienen una movilización de oposición, de disidencia. Eso existe en El Salvador. Por ejemplo, uno ve, no sé, el caso de Venezuela con el régimen de chavista, que ves que cada tanto hay oleadas de movilizaciones de opositores en las calles, etcétera, y protestas y lo demás. Y en otros países ha ocurrido lo mismo. En El Salvador hay una oposición organizada, movilizada, conectada con la gente. ¿Cómo funciona eso? Sí, sí la hay. Es decir, mira, cada ciertos meses, cada cierto tiempo,
se organizan marchas que expresan el descontento ante el abuso de poder, el descontento ante el desmantelamiento de lo democrático, de los aspectos democráticos que hemos tenido, porque obviamente no ha sido plenamente democrático, había que avanzar aún más en ese proceso. Y también es la expresión de una serie de demandas sociales. Y es muy característico en fechas emblemáticas que se organicen marchas donde el movimiento social o diferentes movimientos sociales, sindicales, ambientalistas, feministas, comunitarios, de derechos humanos, etcétera, se movilizan a las calles para expresar todo esto. Entonces, sí, es decir, hay un sector organizado que está en resistencia, hay un sector que está denunciando los abusos y los abusos no son solo en el ámbito, digamos, judicial, son también hoy por hoy a nivel de los derechos económicos, sociales y ambientales. Y esto es importante también que lo sepa el público. Y es que quizás la primera etapa que vivimos a partir del 2021, entre 2021 y 2024, fue una etapa más de concentración de facultades, controlar instituciones, suspender derechos fundamentales. Mencionaste un poco sobre la cuestión seguridad y lo que hay atrás de eso, ¿no? Este estado de decepción interminable. Mencionaste recién un poco algunas cuestiones de administración, poco clara, poco transparentes y demás. Podríamos hablar también de economía, de educación, que desde fuera, desde ese discurso oficial, pareciera que en El Salvador todo es mejor y todo funciona y todo es perfecto, pero claramente nos estabas contando una imagen con muchas diferencias a esa otra imagen, ¿no? Que llega desde los discursos oficialistas. Pero tal vez para puntualizar en algunas cosas concretas, ¿no? Em, por ejemplo, la cuestión de la relación entre el gobierno y la prensa, que de hecho ahí sí hemos tal vez accedido un poco más a los problemas que hay. ¿Qué nos puedes contar sobre ese tema? Ok. Bueno, les he dicho que se están desmantelando ciertos pilares de la democracia. Eh, la organización las organizaciones de sociedad civil, ¿verdad? Digamos, el pluralismo político. Pero uno de esos pilares es la libertad de prensa. Y la prensa en El Salvador, la prensa independiente y la prensa que no es mainstream, sino que más bien hace periodismo de investigación, destapa corrupción. Hoy por hoy, debido a una serie de acoso fiscal y de otro tipo también, cuando te digo de otro tipo es espionaje con el software Pegasus a periodistas que han llevado a cabo investigaciones. También la criminalización también de algunos periodistas y el tema de la ley de agentes extranjeros que le pone el 30% de impuesto a la ayuda internacional que reciban ONGs o medios de comunicación. Entonces, una serie de factores han hecho que muchos periodistas se autoexilien. Por ejemplo, uno de los periódicos digitales más importantes tiene más de 20 años de existir, El Faro, que es el que ha destapado la corrupción de gobiernos anteriores y hoy también este pacto entre el gobierno de El Salvador y los grupos de las pandillas, ¿no? Que se reveló información sobre que podría existir y hay muchos indicios muy fuertes de que podría existir y pudieron haber habido acuerdos entre el gobierno y los líderes de pandillas para bajar los homicidios, incluso para eh, ayudarles a ganar las elecciones en 2021. Entonces, todo esto lo han destapado los medios, pero hoy por hoy los medios han decidido trabajar desde afuera de El Salvador. Lo mismo ONGs importantes de derechos humanos que han decidido o exiliarse y pasar su operación al exterior o autodisolverse para no enfrentar criminalización, persecución, acoso. De hecho, entrevistamos en Diálogo Político hace un tiempo atrás a una periodista del Faro que estaba vinculada a un grupo de investigación que había ganado el Pulitzer, justamente demostrando algunas lógicas que estaban ocurriendo en el marco del gobierno de Bukele, etcétera. Entonces nos consta esta suerte de operación fuera del país, que eso solo es síntoma
de democracias erosionadas, ¿no? Cuando hay menos democracia, los medios acuden al exilio para poder informar. En un estado de libertad y de optimismo, eso no ocurre, ¿no? Sí, Bien, y te pero voy a para cerrar, quiero contar una dígame. anécdota muy particular del tema de libertad de prensa. Acá en el Parlamento, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, los periodistas andan escoltados. Es decir, ellos no pueden ejercer su labor libremente, sino que andan en los pasillos, entre las oficinas y todo, andan escoltados. Hay personal que